1, 2, 3, 4. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amados hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos a esta reunión de día miércoles. Quiero invitarte a que estés dispuesto y dispuesta para que este día puedas alabar el nombre del Señor junto a tu familia o con quien tú estés allí en la casa. Dice la palabra del Señor en Salmo 117, versículo 2.
Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Qué podemos decir respecto al año 2020 que pasó y a este año 2021 que estamos comenzando? Solo debemos dar gracias públicas de la bondad y la fidelidad de nuestro Señor, porque sin Él no somos absolutamente nada. Quiero recordarte que estemos en pandemia o estemos en el mejor momento de la humanidad, aún así el Señor sigue siendo fiel. Aunque estemos con mucha riqueza o en pobreza, en salud, enfermedad, el Señor sigue obrando para nuestro bien. Así que quiero invitarte a que puedas orar conmigo para que podamos dar inicio a esta reunión de este día miércoles. Amado Señor, nos dirigimos delante de tu presencia en este hermoso día y queremos agradecerte, Señor, en primer lugar, porque tus misericordias han sido renovadas este día, Señor, porque tú nos has dado una nueva oportunidad. Queremos, Señor, también agradecerte porque podemos congregarnos quizás de un modo distinto, no en la iglesia local como anhelamos, Señor, de este modo virtual, pero aún así tú nos hablas, aún así podemos adorar, levantar nuestras manos junto a nuestra familia y reconocer tu grandeza. Prepáranos, Señor, prepara nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra atención para poder recibir la palabra que hoy tú nos vas a entregar. Amado Señor, queremos darte a ti en este día toda la gloria y toda la honra. Recibe la adoración de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que adoremos el nombre del Señor. Tú eres grande y fuerte.
Bendiciones para todos, hermanos. Como dijo nuestra pastora Katy, como leía ella en la palabra del Señor, el amor de nuestro Dios es grande y su misericordia y su fidelidad son eternas. Y como cantábamos en esta canción, ese es el Dios que nosotros adoramos, aquel Dios que descendió desde su trono, despojándose de todo para darnos vida y vida abundante. Amén. Así que vamos a seguir exaltando su nombre, vamos a seguir diciéndole: Señor, no importa lo que pase, no importa mi situación económica, no importa mi situación familiar, Señor, yo te entrego todo a ti. Y aquí estoy, Señor, aquí estoy, rindo mi vida a ti, te entrego absolutamente todo, Señor. Amén. Vamos a adorar su nombre.
adoramos solo a ti, Jesús. Oh, que cada corazón que escuche de ti, que escuche de tu palabra, despierte en avivamiento, Señor, por ti, en amor por ti, en pasión por ti, Señor. Y soy apasionado, estoy desesperado por tu presencia. Por tu presencia estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia. Decimos, estoy apasionado por ti, Señor. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia. Por tu presencia estoy apasionado, estoy desesperado. Por tu presencia, por tu presencia. Y decimos cara a cara, queremos verte, Señor. Y cara a cara quiero verte, que tu luz brille en mí, que tu gloria se derrame como un fuego arda en mí, pues de ti dependo. Sin tu amor yo muero. Estoy apasionado, estoy
adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Reconocemos que no hay nadie como tú. Señor, hoy hemos venido, Padre, con nuestros corazones sedientos de ti. Como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de ti, Señor, sed del Dios vivo. No tengo sed por una religión, no tengo sed por un formalismo religioso. Yo tengo sed por ti, Señor. Tú le das vida, tú le das sentido a toda mi existencia. Señor, por eso hoy hemos venido, Padre, para adorar, para acercarnos al trono de la gracia, para poder ofrecer sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen tu nombre, Señor. Padre, estimularnos al amor y a las buenas costumbres, la ayuda mutua, Señor, que también es de gran estima ante tus ojos. Queremos bendecirte en esta tarde. Queremos que solo tú seas exaltado, que solo tu nombre sea proclamado y conocido, Señor, en toda nuestra quinta región y a través de las redes sociales, a través de todo el mundo. Te pedimos que tú bendigas a todos nuestros hermanos que están allí en sus hogares, Señor, orando junto conmigo en este tiempo de gratitud, teniendo esta palabra de oración, que sus vidas sean bendecidas. Cuida a sus familias, sus matrimonios, cuida a sus hijos, cuida sus trabajos, Señor. Provéeles abundantemente, Señor, en sus mesas cada día, Padre, porque hemos entendido que somos más que las aves de los cielos, somos más que las flores del campo, somos tus hijos, Señor. Padre, nuestra responsabilidad es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Estoy convencido que este año 2021 todo lo que vamos a necesitar será abundantemente añadido, porque buscaremos primero el reino. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Que así sea. Le damos la bienvenida a este tiempo, a este bendito tiempo con la palabra del Señor. Realmente ha sido un tiempo muy edificante, un tiempo muy enriquecedor cuando comenzamos a considerar, a estudiar, a investigar el contenido de las Sagradas Escrituras. Realmente es un deleite para mí. No sé si para ustedes será lo mismo, pero para mí es un deleite conocer, aprender, conocer el corazón del Padre, aprender los pensamientos y las intenciones del Padre en favor de nosotros, sus hijos. Realmente es extraordinario el Salmo 119, que es el salmo que exalta las verdades de Dios. Es una oda a las Escrituras, a los mandamientos, a los estatutos, a la ley de Dios. David decía en uno de esos versículos: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Extraordinario. También en ese salmo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También en ese Salmo 119 también dice: Señor, la suma de tu palabra es verdad. Ese salmo es matemático, ese versículo. La suma de tu palabra es verdad. Así es que el anhelo de mi corazón de poder traspasarle a ustedes la motivación y el deseo de leer las Escrituras diariamente, de aprender de ella, de extraer de ella el bendito conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Así es que yo quiero, por favor, que usted vaya conmigo ahí a Primera de Timoteo. Hemos estado analizando estas pastorales. Realmente han sido de una tremenda bendición y de un amplio conocimiento de las grandes doctrinas que el apóstol Pablo estableció en estas pastorales. Hemos dicho que se denominan pastorales porque son epístolas, son cartas escritas no generalmente. Muchas cartas que Pablo escribió las dirigió a las iglesias: Corintio, ¿no es cierto?, Éfeso, Filadelfia, Filipenses, perdón. En fin, una cantidad de cartas que Pablo envió en forma general a las iglesias. Pero estas cartas pastorales se caracterizan por ser escrituras mucho más personales, mucho más pastorales, mucho más íntimas a sus hijos en la fe, que eran dos. Una de ellas es Timoteo, uno de ellos, mejor dicho, es Timoteo, y el otro es Tito, la cual
lo tenemos acá en nuestras Biblias en 1 y 2 de Timoteo y la epístola a Tito, su hijo en la fe. Así es que vamos entonces a comenzar el capítulo 3 de 1 de Timoteo, un capítulo tremendo, fascinante y que nos habla de estos estándares, de este nivel, de este idealismo del liderazgo que Dios establece en las Escrituras. Así es que vamos a conocer un poquito de las características que tiene que tener todo líder, todo ministro del Señor, en el cual Dios le ha encargado de llevar la verdad de Dios, de ser un ministro, un anciano dentro de la iglesia del Señor, como dice Pablo en esta carta, la iglesia de Dios, la cual es columna, la cual es casa de Dios y columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debemos de conducirnos en la casa del Señor? Muy bien, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Yo quiero que usted busque en su Biblia ahí. Vamos a leer nuestra Reina Valera y luego vamos a leer la versión NVI. ¿Ok? Muy bien, vamos a la lectura de esta santa palabra de Dios. Dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vamos a leer la versión NVI, donde dice Pablo, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Amén. Muy bien. Le he puesto este capítulo 3 de 1 de Timoteo, el liderazgo eclesial, requisitos para los ancianos, primera parte, ¿ya? Así, bien largo el título, así como digamos, una traducción. Pero bueno, ese es el título que creo yo, desde mi punto de vista, que va mucho más acorde con el contenido de los primeros versículos del capítulo 3. El liderazgo eclesial. El término eclesial nos habla obviamente de la iglesia. Término, ¿no es cierto?, eclesial de iglesia. El liderazgo dentro de la iglesia, requisitos para los ancianos. Muy bien, debemos de establecer esta verdad del Nuevo Testamento con respecto al orden de la iglesia o al gobierno de la iglesia en nuestras congregaciones. Desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista histórico también, existen tres maneras de hacer el gobierno de la iglesia. Ya sea la iglesia reformada, que tiene el presbiterio, ¿no es cierto?, que son un grupo de ancianos. Existe la iglesia episcopal, la cual el pastor, ¿no es cierto?, es el que dirige la congregación, obviamente acompañado con un grupo de oficiales o de diáconos. Y existe también la iglesia congregacional, la cual es dirigido por la democracia dentro de una congregación, donde los hermanos dentro de la iglesia eligen, ya sea por votación, a sus líderes o a sus pastores. Ese es un enfoque congregacional. Lo otro es la iglesia episcopal y la otra es la iglesia, dije al principio, la iglesia de ancianos o la iglesia de presbíteros, por así decirlo. Muy bien, entonces cuando nosotros entendemos en primer lugar que Cristo es la cabeza, porque nosotros los evangélicos no tenemos un papa sobre nosotros, un nivel jerárquico, piramidal, que es el papa, es el sacerdote o el sumo sacerdote más importante y luego viene toda la jerarquía hacia abajo. No, nuestro enfoque
aunque es episcopal esa visión, nosotros no tenemos un papa sobre nosotros. Nosotros, los protestantes, los evangélicos, o la iglesia que ha nacido de la Reforma del siglo XVI hasta el día de hoy, nosotros hemos creído y doctrinalmente establecemos que la única cabeza de la iglesia de Jesucristo es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza principal y fundamental del cuerpo que es la iglesia del Señor, con todos sus miembros. Él es la cabeza. Pablo dice que nosotros como cuerpo crecemos hacia aquel que es la cabeza de la iglesia, el cual es Jesucristo. Entonces, debemos entender y establecer que cuando leemos los escritos de Pablo, Pablo alude a los líderes de la iglesia con tres nombres. Tres nombres. ¿Cuáles serían los tres nombres? Número 1, pastor. Número 2, anciano, del griego presbítero, de ahí viene el término anciano. Y luego episcopos, ya obispo, que en este caso sería una persona que supervisa ya la obra del Señor. Estos tres títulos no son tres jerarquías que están sobre la iglesia, como comúnmente nosotros, la iglesia evangélica chilena, pensamos que el obispo está por encima de los pastores y que prácticamente el obispo es lo más relevante o que tiene mayor autoridad sobre aquellos que están bajo su cargo. En realidad, cuando nosotros nos sujetamos al Nuevo Testamento, llegamos a esta conclusión paulina, que el anciano, que el pastor y que el obispo son tres títulos de la misma persona. Voy a repetir eso. Pastor, anciano y obispo son tres títulos designados a una misma persona, al líder de la iglesia del Señor. Estos tres títulos muestran tres funciones que debe de cumplir todo líder en el cual Dios lo ha puesto a cargo de la iglesia del Señor. El anciano habla de la sabiduría, la capacidad del conocimiento que tiene que tener todo pastor. El pastor también es aquel que alimenta las ovejas, que apacienta y que cuida la grey de Dios. Y el obispo es aquel que ha sido llamado a supervisar, a cuidar, a proteger, a observar el comportamiento de los creyentes dentro de una comunidad cristiana. En otras palabras, son tres títulos establecidos sobre una misma persona. No son tres jerarquías. No son sinónimos de un aspecto de liderazgo jerárquico dentro de una iglesia. No, son tres títulos simplemente dados a una misma persona. Y podemos encontrar que estos términos son intercambiables en un solo versículo. Cuando Pablo escribe, no fue Pablo, Lucas escribe el libro de los Hechos en el capítulo 20, cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, allí en la playa de Mileto, dice que estaban todos los ancianos reunidos y Pablo comienza a orar, se abrazaron, se pusieron a llorar y Pablo comenzó como un ministro, como un profeta del Señor. Él dijo, después de mi partida, dice, vendrán muchos lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y los cuales Dios los ha puesto a ustedes. En la playa dice que se reunió con los ancianos. Luego Pablo dice, Dios los ha puesto a ustedes como pastores para pastorear la obra del Señor y como obispos. O sea, son términos intercambiables de las mismas personas. Por eso no debemos nosotros llegar a esta idea que existen jerarquías dentro de la iglesia del Señor. Aquí creo que el más importante, lo más relevante dentro de una reunión tiene que ser Jesucristo, el Señor, el dueño, el amo, el rey, el salvador, el redentor, aquel que es digno de adoración, el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia y aquel que está edificando a su iglesia, que es el Hijo bendito de Dios. Recuerde que en Mateo capítulo 16, Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor. Y nosotros, los pastores o los ancianos, en este caso, Dios nos ha puesto simplemente como guardianes, como servidores, como hombres que debemos de cuidar, proteger, alimentar, sustentar, nutrir a las ovejas del Señor. El apóstol Pedro dice, vosotros ancianos y yo también anciano junto con ustedes, cuiden la grey de Dios.
Y un día, dice el Señor, que un día estarán delante del Padre, recibirán la corona del príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, después de esta larga introducción, vamos a ir a este tema que es muy importante del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Hasta este momento que hemos estado analizando los versículos, capítulo 1 y capítulo 2, hemos visto cómo el apóstol ha expresado algunas de sus preocupaciones relacionadas con la adoración de la comunidad, tanto para hombres como mujeres, ¿ya? Y corregir ciertos abusos generados por las actividades de los falsos maestros, de los falsos ancianos. Cuando Pablo comienza a escribir a Timoteo, él se da cuenta que dentro del liderazgo, ojo con eso, no dentro del rebaño, sino que dentro del liderazgo que está guiando el rebaño, se estaban levantando maestros, ancianos disidentes que estaban perturbando y confundiendo a las ovejas del Señor. Es en ese contexto en que el apóstol Pablo, preocupado, envía a Timoteo para corregir todas estas anomalías, todas estas ambigüedades de algunas enseñanzas que andaban por ahí. Y Pablo, a través de Timoteo, establece orden, corrige, ministra, exhorta a través de esta palabra apostólica establecida por Pablo sobre su hijo en la fe, Timoteo. Primeramente, Pablo establece las demandas que deben cumplir los ancianos, ahí en el versículo 1 del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Todo ello en base a la iglesia de Dios. Todo está conectado con la iglesia de Cristo, con la iglesia del Señor. Ahora pasa a ocuparse en el capítulo 3 de los propios ancianos de la iglesia y plantea algunos requisitos para que estos ancianos puedan sujetarse a los parámetros, a las normas, a las prácticas y conductas de este santo oficio que ser un obispo, un anciano o un pastor dentro de la obra del Señor. Pablo mira así el ministerio, el llamamiento de un líder como algo santo, como algo que ha sido consagrado para ser dedicado a Dios en este servicio. De ahí que se denomina el santo oficio. Y Pablo comienza a establecer este término. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Debemos de entender una cosa, que todas las congregaciones, no importa qué tendencia puedan tener, carismáticas, reformadas, congregacionalistas, no importa qué tipo de congregación los hermanos puedan participar. Las congregaciones son muchas veces el reflejo de los líderes que las conducen. Yo recuerdo el profeta Oseas, cuando el profeta Oseas dice que así como es el sacerdote, también será el pueblo. Y uno llega a esta conclusión bien práctica, que todo pastor merece la iglesia que tiene. Todo pastor merece la iglesia que tiene. Hay iglesias que sin lugar a dudas se han mantenido en una sana doctrina, en una sana enseñanza, han predicado el evangelio de Cristo, se han mantenido en una integridad de vida, en el aspecto moral, se han guardado para Dios. Es porque hay un liderazgo que está ministrando esa enseñanza del evangelio de Cristo. Por eso todo ministro tiene su iglesia, todo ministro tiene la iglesia que merece, ¿ya? Todo ministro tiene la iglesia que merece. De repente hay hermanos generosos, hermanos que siempre extienden la mano cuando hay una necesidad, cuando hay un hermano o un matrimonio que tiene problemas económicos, los hermanos están apoyando, están ayudando, es porque esa es la enseñanza que también se le ministra a través desde los púlpitos. Todo pastor merece la iglesia que tiene. Las congregaciones son muchas veces el reflejo del liderazgo que conducen esas iglesias. Ninguna iglesia progresará o avanzará más allá de lo que las lideran sean tanto
en conocimiento como en testimonio personal, correctos en lo moral. Sobre todo en este tiempo en que hay una tremenda crisis de llamado, una tremenda crisis moral y ética dentro no solamente de un país, de una nación o en el liderazgo político, sino que también existe también una fisura, existe cuestionamientos al liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la política y también dentro de las religiones. Existe también este llamado a ser transparente, a ser correcto, a hacer las cosas bien. Nuestra ética pastoral tiene que estar establecida a toda prueba, cualquiera sea la situación. Siempre la integridad de vida tiene que estar por encima de cualquier deseo personal, cualquier ambición personal. La santidad, la humildad, la sencillez y el principio fundamental que solo la gloria le pertenece al Señor tiene que reinar siempre en nuestros liderazgos, en nuestras enseñanzas, en nuestros pastoreos. Solo Cristo es el que tiene que ser exaltado, honrado y bendecido. El ejemplo no puede separarse, escúcheme bien, el ejemplo de los líderes no puede separarse del ministerio o de la enseñanza de los hombres de Dios. Siempre he compartido que el fruto del Espíritu, el cual habla del carácter santo de Cristo en nosotros, tiene que ir a la par con los dones espirituales. No podemos ser solamente dones o tener ciertas facilidades para poder manejar ciertas cosas, pero no tener carácter. Necesitamos hombres de Dios que no solamente sean capaces de desarrollar un mensaje, que no solamente tengan carismas, que no solamente sean carismáticos, sino que también sean hombres con el carácter de Cristo, sean hombres sencillos, humildes, dispuestos incluso a ser sacrificados para que otros ganen. Necesitamos hombres de Dios dispuestos a honrar el ministerio pastoral, en el cual en estos últimos años ha sido ensuciado, ha sido enlodado, sin lugar a dudas, ya sea por buenos motivos o por malos motivos. Nosotros necesitamos levantar la santidad de Cristo, levantar el carácter, las cualidades y el fruto de Cristo en medio de nuestras conductas, no solamente públicas, sino que también privadas. Alguien dijo por ahí que la verdadera integridad, la verdadera santidad de una mujer, de un hombre de Dios, no solamente se ve en público, sino que también en lo privado. ¡Wow! Y necesitamos nosotros reflejar a Cristo, los ojos de Dios que cubren toda la tierra. Y sin lugar a dudas, también cuando estamos solos o cuando estamos en una búsqueda íntima de Dios, los ojos del Señor siempre estarán allí. Pablo comienza a decir palabra fiel. Este término indica que es una afirmación autoritaria de Dios. ¿Por qué es una afirmación autoritaria? A veces no nos gusta este término porque siempre el término autoritario lo relacionamos con gente que establece su autoridad en forma violenta sobre los demás. Pero no, la Escritura nos enseña que Dios es autoritario. ¿Pero en qué sentido? En que Dios es el único digno de adoración y todo lo que sale de su boca nosotros tenemos que creerlo y obedecerlo. Ese es el concepto correcto de este término autoritario. Cuando decimos que la palabra de Dios es autoritaria, significa que el mensaje del Evangelio es incuestionable. Debemos de creerlo y debemos de obedecerlo. Amén. Ese es el correcto sentido de este término de autoridad. No es una opinión que dice Pablo con respecto a ciertos temas o sobre algo, sino que lo que Pablo está diciendo es una palabra fiel, por tanto digna de ser creída y digna de ser obedecida. No solamente aquí Pablo dice este término, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Anteriormente en el capítulo 2 también Pablo había repetido este término, estableciendo de que la palabra
de Dios es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Así es que eso es un término paulino, por así decirlo, que caracteriza los escritos de Pablo, el cual habla que lo que él está transmitiendo es una palabra de un apóstol de Cristo. No es simplemente una persona que se sentó por ahí en un banco y comenzó a escribir lo primero que se le vino a la cabeza. No es una opinión tampoco, no es un comentario de algo, sino que es la palabra autoritativa de Dios, digna de ser recibida, por tanto digna de ser creída y digna de ser obedecida. Amén. Y luego Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Algunos comentaristas consideran que Pablo está alentando, animando a seguir un cargo, un oficio, un puesto dentro del liderazgo de la iglesia. En realidad no es así. No es así. En realidad, el llamado que Pablo está estableciendo con estas palabras, sin lugar a dudas, debe de recibirlo todos aquellos que han experimentado un fuerte llamado interno a través del Espíritu Santo a ser líder dentro de una congregación. Esto no es simplemente para cualquiera, sino que para aquellos que realmente Dios los llama, Dios los levanta, Dios los capacita y Dios los envía. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando es el oficio, cuando es el llamado el que debe determinar quién debe de ejercer ese llamado. En otros términos, el anhelo se centra más en la posición que en la persona que va a ocupar el cargo. O sea, aquí Pablo está diciendo que el oficio, el sagrado oficio de liderar debe ser ocupado por hombres que tengan ese fuerte llamado y compromiso con Dios. No simplemente que tenga, no sé, una buena aspiración o un buen deseo, aunque Pablo está diciendo esto también. Pero esto no basta con tener deseos, esto no basta con tener aspiraciones de poder liderar dentro de la iglesia del Señor. Esto tiene que ser un llamado por Dios. Incluso el gran comentarista Hendriksen dice, el oficio debe buscar al hombre y no el hombre ir tras el oficio. Maravilloso lo que dice este gran comentarista del Nuevo Testamento. El oficio debe de buscar al hombre y no el hombre ir tras el oficio. El anhelo se centra más en la posición que en la persona que así lo ocupa. Yo lo traduzco de esta manera, a lo chileno. Cuando hay un verdadero llamado a ocupar un cargo, Dios encontrará la persona. Yo creo que ese es un término mucho más sencillo, lo cual nos da a entender que aquí lo importante son los estándares del cargo, del oficio que Dios estableció. ¿Quién podrá llegar a ese nivel? ¿Quién podrá tener las características cuando Dios establece un cargo? Dios se encarga de buscar al hombre para que ocupe ese sagrado oficio dentro de la obra del Señor. Y Pablo comienza a decir, todo aquel que anhela o desea obispado, buena obra desea. O sea, no es pecaminoso desear ser pastor o desear ser un líder, pero en términos sencillos, ser pastor es un privilegio. En realidad, ser pastor es una honra, pero nunca debemos de olvidar que también es una tremenda responsabilidad y un enorme sacrificio. Nunca debemos de olvidar eso, porque el responsable número uno de una iglesia no es el líder de coro, no es el líder de los diáconos, no son el grupo femenino o el grupo de jóvenes o los diáconos de la iglesia. El responsable, el cabecilla número uno dentro de una congregación es el pastor. Por tanto, él tendrá que rendir cuenta a Dios. Solamente
Hay personas que ven el pastorado como un privilegio, como una honra. Claro que los pastores los tratan bien, es que los pastores acá, los pastores allá. Pero no ven el lado del sacrificio, del esfuerzo, del negarse a uno mismo. A veces uno deja horas, deja de lado por estar con la familia, por estar dentro de la iglesia, por cuidar el rebaño, por estar atento a todo lo que se está haciendo dentro de una obra. Y entendemos, pueblo del Señor, que es un tremendo trabajo el poder estar pastoreando. Y aunque pudiésemos cubrir todas las áreas, aún quedaríamos cortos y lo haríamos muchas veces mal y equivocándonos. Por eso es muy importante entender que el pastorado es una honra, pero también es una tremenda responsabilidad ante los ojos del Señor. Pablo comienza y luego dice, pero es necesario. Diga conmigo, es necesario. Esto es fundamental, esto es importante, esto es necesario, que el obispo sea irreprensible. ¿Ya? Esto no es simplemente para tirar el ministerio a la chuña, como decimos nosotros acá en Chile, a la multitud. No. Qué bueno que hay hermanos y hermanas que desean ser líderes, pero la gente que tiene que ocupar esos cargos tiene que estar a la altura del llamado. O sea, tiene que ser una persona irreprensible, el cual no tenga nada que sea motivo de reprensión. Eso significa el término irreprensible, no encontrar nada que sea motivo para corregir a esa persona. Es necesario que los líderes manifiesten vidas verdaderamente ejemplares, el ideal más elevado de la integridad cristiana, la santidad del hombre de Dios. El hombre es aquel que tiene que ser el ejemplo, la punta de lanza, el hombre que tiene que motivar, el hombre que tiene que inspirar a aquellos quienes van detrás de él. O sea, la integridad, la irreprochabilidad tiene que ser parte fundamental del aspecto moral y ético de los hombres de Dios. No está diciendo Pablo que tiene que ser sin pecado. Este tipo no tiene ningún pecado, no. Somos seres humanos, somos pecadores. Pablo también en el capítulo 2 de esta misma carta dice, yo soy el primero de todos los pecadores. Lo que Pablo se está refiriendo a que podamos tener cualidades en cierto aspecto que llamen la atención de Dios y que también inspiren a todos aquellos quienes tenemos a cargo. Por eso es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible. Esto es que no tenga nada en su vida por lo que pueda ser atacado. O sea, ninguna cualidad negativa en los cuales podamos ser atacados. Es posible que sea acusado los hombres de Dios, como fue acusado Pablo también. Pero todos esos cargos en el cual están levantando y están acusando a los ministros del Señor no podrán ser probados. O sea, un hombre íntegro, un hombre que ha tenido todo en orden y todo bajo su gestión, su hogar, su familia, sus hijos, su aspecto moral, su aspecto ético, cómo nos conducimos dentro de la obra del Señor, todo debe estar en orden, en el orden de Dios. No hay ninguna predicación, hermanos, no hay ningún sermón, exhortación eficaz que nazca solo de palabras, sino está respaldado ese sermón con la vida, con el testimonio del predicador. Como dijo el puritano Richard Baxter, es más fácil denunciar el pecado que vencer el pecado. Y a veces de repente somos campeones para denunciar el pecado. Pero yo creo que tenemos que ser valientes para vencer el pecado. Tu testimonio personal, hermanos, condiciona muchas veces el poder de nuestro liderazgo. Voy a repetir eso. El testimonio personal, el testimonio en tu hogar, el testimonio con tu esposa, el testimonio con tus hijos, va a condicionar la eficacia, el poder en el ministerio. Vamos a dejar hasta aquí estas características y con la ayuda del Señor la próxima semana vamos a estar hablando
de la primera característica que tiene que tener todo hombre de Dios, que tiene que tener en orden, donde dice marido de una sola mujer. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Va a estar muy interesante. Existen 4 opiniones con respecto a esa frase y obviamente nos vamos a quedar con la que tenga mayor sentido bíblico y escritural. Oremos al Señor. Me gustaría que usted, que está allí viendo este programa, que escuchó este mensaje, esta predicación, usted ore por sus pastores. Y si hay hermanos de nuestra iglesia, ore por nosotros. Ore por Gustavo, ore por su esposa, ore por mí, ore por mi esposa, la pastora Rosalía, ore por la familia pastoral. No estamos exentos a no debilitarnos, no estamos exentos a no cansarnos, no estamos exentos a no cometer errores. Aunque el llamado, los estándares son altos, pero a veces nos equivocamos, a veces nos cansamos, a veces nos da rabia, a veces queremos mandar todo a la punta del cerro, pero eso pasa por un rato, porque luego estamos llorando ante la presencia del Señor, pidiendo perdón por nuestras torpes palabras. Y una vez más somos arrastrados por Dios a seguir profetizando y a seguir predicando el Evangelio Santo de Dios. Me gustaría que usted orara por sus líderes, ore por sus pastores. Ellos necesitan de nuestras oraciones. Pablo les decía a la iglesia: oren por nosotros para que las puertas se abran, para que el Evangelio sea predicado. Yo les invito a que junto conmigo nos acerquemos al trono de la gracia y podamos decir: Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde de verano, Señor, hemos escuchado la explicación, la exhortación de tu palabra, Señor, y hemos llegado, Padre, a la conclusión que necesitamos, Señor, estar a la altura del llamado. Necesitamos estar a la altura, Señor, del santo evangelio de Cristo. Hay características, Señor, que tienen que estar en todo hombre de Dios. Sé que tú no buscas la impecabilidad. Sé que tú no buscas que seamos personas que ya no pequemos, seamos gente totalmente perfecta, sino que tú has llamado a pecadores al ministerio y para reflejar en ellos las cualidades, Señor, de la ética del reino. Y necesitamos aprender eso. Necesitamos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos eduques, que tú nos formes, Señor, para que siempre podamos tener un buen testimonio. Que la opinión, Señor, de afuera siempre sea una opinión temerosa, de respeto, Señor, y de consideración. Padre, lamentablemente a veces el liderazgo es ensuciado, es manchado, Señor, y eso nos trae una profunda pena y una gran tristeza. Pero, Señor, en medio de tanta desilusión, queremos que los hombres verdaderos comiencen a brillar. Comiencen, Señor, a ser ministros como verdaderas llamas encendidas en medio de un mundo de tiniebla, en el cual podamos alumbrar y transformarnos en la luz del mundo y en la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, Padre, a cuidar el Evangelio. Tú has puesto en nuestro corazón y en nuestras manos este cofre que es el Evangelio de Cristo. Ayúdanos a cuidarlo, a protegerlo, Señor, y a mantenerlo íntegro y originalmente puro, para que así el poder que contiene este Evangelio pueda transformar vidas y cambiar corazones. No necesitamos ningún otro tipo de técnica, no necesitamos métodos para que la gente llegue a las iglesias. Solamente necesitamos el poder de la predicación del Evangelio. Es suficiente para transformar los corazones de todos aquellos, Señor, que necesitan de ti. Espíritu Santo, ven a tomar siempre el control de nuestras mentes y de nuestros corazones. Y que siempre, Señor, en cada situación
poder reflejar el carácter de Cristo. Bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a nuestros líderes, bendecimos a aquellos, Señor, que hasta el día de hoy se han mantenido íntegros, Señor, en todo lo que tú has puesto en sus manos. Cuídalos, protégelos, líbrales, Señor, de todo ataque, porque hemos creído lo que dice Isaías, que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, y vamos a condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esa es la herencia de los siervos del Señor, y nuestra salvación de ti vendrá, afirma el Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos exaltando a nuestro Padre. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. Esperanza y el valor que tu cruz me regaló.
Yo soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Eres nuestro principio y Él es nuestro fin. Bien, recuerde que todos los miércoles como hoy estamos a las 20 horas en las redes sociales, nuestro canal de YouTube, Iglesia CTUE Viña del Mar. Y este domingo nuestras transmisiones van a comenzar a las 10 de la mañana. Este domingo a las 10 de la mañana con nuestros discipulados. Así que desde casa vamos a estar recibiendo las enseñanzas de nuestros pastores ahí en el discipulado a las 10 de la mañana este domingo. Y luego a las 11 de la mañana comienza nuestra reunión de día domingo, en el Día del Señor. Nos vamos a juntar en familia para ser edificados y bendecidos con una palabra de Dios. También quiero invitar a que nos sigan apoyando con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias también en este mes de enero. Queremos invitar a todos nuestros hermanos a sostener nuestra iglesia. Ya esta semana, no, la próxima semana, no esta semana, porque ya estamos a miércoles ya, pero la próxima semana, el día lunes, necesitamos ya cubrir lo que es la luz de nuestro templo. El mes pasado estuvimos haciendo reunión 3 semanas, así que nos subió un poquito la luz. Así que yo quiero invitar a todos mis hermanos en esta factura para que usted sea generoso con sus ofrendas. Cumplamos con el Señor con nuestros diezmos. Lo hacemos por amor, no por obligación, sino que porque amamos a Dios y también amamos su obra. Amamos la cabeza, también amamos el cuerpo, que es la iglesia. Así es que por eso queremos apoyar con generosidad a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias este mes de enero, para que así podamos cubrir todos los gastos de nuestra iglesia. Así que ahí está la cuenta de nuestra iglesia para hacer las transferencias, y las hermanas que no manejan internet, ellas tienen también la cuenta del Banco Estado para que en la caja vecina o en un sencillito puedan también hacer sus transferencias. Así que desde ya muchísimas gracias a todas las hermanas, hermanos, familias, matrimonios que hasta el día de hoy han sido generosos con su iglesia local, porque aman su iglesia, aman a sus pastores, ven el esfuerzo que ellos hacen por predicar la palabra, por traer una sana enseñanza y poder edificar un buen fundamento espiritual en el corazón de cada creyente de esta congregación. Así que les motivamos, les invitamos para que nos sigan apoyando. Bien, eso sería por el día de hoy. Dios les bendiga. Agradecemos al Señor, a todos los chicos en el coro. Sean muy, muy bendecidos por este tremendo apoyo que ellos hacen. Muchos de ellos vienen de sus trabajos, vienen acá a la reunión. Así que doy gracias al Señor por la actitud de poder servir y hacerlo para el Señor. Así que nos vamos, un abrazo grande y nos volvemos a encontrar este domingo. Recuerde, 10 de la mañana el discipulado y a las 11 de la mañana nuestra reunión general. Un abrazo grande, que Dios les bendiga. Bendiciones, chao, chao.